Bueno, mis hermanos, vamos entonces a concluir esta serie, hablando esta mañana de un tema que, como quise titular esta porción de las Escrituras, este mensaje: firmes en la verdad y firmes en carácter. Firmes en la verdad, firmes en carácter. Yo creo que a todo padre de familia le preocupa el orden, la armonía y la paz en su hogar, ¿no es cierto? Pero si es un padre de familia responsable, un padre de familia coherente, comprenderá muy fácilmente que todo empieza por la disciplina. Los buenos hábitos, la buena y sana convivencia en un hogar comienza por la disciplina, implementando tal vez normas que aporten a la sana y armoniosa convivencia entre todos los integrantes de esa familia, y que haya responsabilidad, obviamente, que haya compromiso para aplicar y cumplir esas normas que se establecen. Y hermanos, en la iglesia sucede exactamente lo mismo. Si no hay compromiso con la disciplina, con las normas internas y las ordenanzas bíblicas, difícilmente se podrá edificar una iglesia saludable, que es lo que está tratando de enseñarnos el apóstol Pablo en esta pequeña carta a su hijo en la fe, Tito. No podemos nosotros edificar una iglesia sana donde cada integrante se comprometa, o más bien dicho, si cada integrante no se compromete con la santidad, con el amor, con la verdad y con la congruencia entre lo que decimos y entre lo que hacemos, porque como bien conocemos por ahí un refrán que dice: del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no es cierto? Fácil es hablar de cristianismo, fácil es aprenderme un par de versículos bíblicos y mencionarlos de vez en cuando por ahí, pero aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas es un tema totalmente diferente. Así es que veamos entonces lo que nos dice el apóstol Pablo en estos últimos versículos de esta carta. Tito capítulo 3, versículos del 9 al 15 dice: pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a verme en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte, y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Que el Señor bendiga su santa palabra. Ustedes recordarán que al inicio de esta pequeña carta a Tito, Pablo dijo cuál era la razón por la que él le estaba escribiendo. Capítulo 1, versículo 5, dijo Pablo: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Así que a partir de ahí, de ese momento, inició dando las instrucciones pertinentes de lo que se requiere en las congregaciones de esta isla y del mundo entero a lo largo de toda la historia. Porque créanme que estas instrucciones que Pablo le está dando a Tito no son para aquellas iglesias. Definitivamente aquellas iglesias en ese momento estaban conformadas por seres humanos pecadores, igual que las iglesias de hoy en día también. De esa misma forma entonces aplica para el día de hoy. Es decir, toda la carta, al igual que toda la escritura de principio a fin, tiene como objetivo que la iglesia de Jesucristo sea diferente. ¿Diferente en qué sentido? Por su santidad, por su relación y su amor con su Salvador. Pablo, muy responsable y amorosamente, le ha dado entonces indicaciones, orientación a cada miembro de la iglesia, desde el más joven hasta el más anciano, que es lo que hemos visto en las secciones anteriores.
La preocupación y el enfoque están en todos. Tanto cristianos como inconversos se beneficien de la obra de Jesucristo. Que eso es lo que debe de hacer cada creyente, el compromiso que tenemos con las demás personas, tanto de adentro de la iglesia como los de afuera. Y ahora en nuestro pasaje de hoy, Pablo cierra aconsejando a Tito sobre la importancia de evitar las contiendas inútiles y de concentrarse en fomentar buenas obras dentro de la comunidad cristiana. Se destaca entonces la necesidad de un carácter firme que promueva el bien, no solo adentro, sino afuera también. El bien que beneficia a todas las personas, así como la exhortación a rechazar a aquellos que causan divisiones, enfatizando precisamente la importancia del amor y el servicio dentro de la comunidad de fe. Veamos entonces 4 aspectos en estos últimos versículos de esta sección. En primer lugar, evitemos la necedad y los conflictos, es lo que nos dice en este primer encabezado. A Pablo le preocupa profundamente, al igual que nos debería de preocupar a todos nosotros, de que muchas veces los cristianos pasan mucho tiempo en discusiones frívolas, inútiles, que en lugar de edificar, más bien dividen a las personas. Así es que finalizando ya esta misiva, da recomendaciones que nos ayuden a centrarnos en asuntos prioritarios. ¿Para qué? Para nuestra sana edificación como personas, como cristianos y como iglesia en general. Veamos entonces lo que dice y permítanme leer una vez más el versículo 9. Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Estas son entonces las últimas palabras de Pablo a Tito. Como si se tratara de un golpe de tambor constante, el apóstol desafía repetidamente a los de la isla de Creta, a los hermanos, a las iglesias, a mantener la sana doctrina y las buenas obras. Así que es esencial que una iglesia proteja y valore su integridad doctrinal, tanto como moral también. Aquellos que de una o de otra forma comprometan pecaminosamente cualquiera de estas dos áreas, la moralidad y la integridad doctrinal, deben de ser entonces, dice Pablo, confrontados, y si no se arrepienten, deben de ser evitados. Y hacerlo de esa manera, es decir, ejercer disciplina, es amar a esas personas. No ejercer disciplina, es confundir el sentimentalismo con el verdadero amor. Así es que el apóstol entonces manda aquí a evitar, es decir, rehuir a la insensatez y centrarse más bien en las buenas obras. Pero veamos entonces por qué se debe evitar este tipo de situaciones dentro de las iglesias y obviamente en nuestras familias, hogares y demás contextos. ¿Por qué se debe de evitar a estas personas que son necias, que les gusta más el debate que la santidad y el conocimiento de la verdad? Pablo da 2 razones en este versículo. En primer lugar, porque son imprudentes, sin provecho de ninguna manera. Toda la descripción que hace aquí el apóstol deja muy claro que son personas en ese momento alborotadores, judaizantes, que venían a confundir la sana doctrina, que añaden tanto a las palabras de las Escrituras como a la obra salvadora de Jesucristo. Ustedes podrán haber escuchado por ahí personas que dicen, no, Jesús hizo una obra perfecta, pero falta hacer esto de parte de nosotros. Nos falta hacer unos pactos, nos falta hacer unas cosas, hacer unos rituales extraños. Y en esa época se pasaban el tiempo discutiendo minucias teológicas, creando alegorías, mitologías, que lo que hacían era confundir más a las personas, que provenían más de su imaginación que de la misma palabra del Señor. A estas personas entonces, dice Pablo, hay que ponerles freno antes de que tomen fuerza y sigan haciendo daño al pueblo de Dios. Y en segundo lugar, a ese tipo de gente hay que evitarlos porque son infructuosos. En su error, estas personas estaban convencidas y asimismo engañaban
que a la obra de Jesucristo había que agregarle otras cositas. Igualmente a la verdad de la palabra había que adicionarle algo más para que fuera efectiva, tal cual como lo escuchamos hoy muchas veces. Así que Pablo concluye que la actitud de estas personas no produce en absoluto nada bueno. Yo recuerdo hace varios años, antes de ser rescatado por el Señor, cuando se consumía licor, muchas veces empezábamos las reuniones con conversaciones amenas, graciosas, pero a medida que el licor iba haciendo su trabajo, también iba subiendo el tono dentro de la conversación. Los que tal vez acá, que en algún momento consumieron licor, lo habrán experimentado también. Y recuerdo que en más de una ocasión, lo que inició con chistes, lo que inició con risas, finalmente terminaba en tremendas peloteras. Porque hermanos, aunque la lengua descontrolada es muy amiga, inseparable del licor, ustedes lo saben, todos sabemos también que cuando se juntan son increíblemente peligrosos. Cuando se junta licor con una lengua desmedida, allá usted. Y asimismo de peligrosas son las conversaciones cuando los cristianos se enredan en temas necios, improductivos, habiendo tantas cosas importantes por hacer por el reino de Dios y por mí mismo. No es correcto, no es justo, no es apropiado, mis hermanos, que como cristianos, teniendo tanto por edificar a otras personas y ser edificados nosotros también, perdamos el tiempo en cosas infructuosas, vanas, inútiles y más bien peligrosas. Así es que, hermanos, como creyentes es de suprema importancia evitar conversaciones controversiales o pecaminosas, independientemente de cuál sea nuestro contexto. De ninguna manera es sabio caer en aquel juego de las personas que les gusta la polémica, que les gusta el conflicto, personas que les apasiona provocar a los demás con sus malos conceptos, tal vez con sus necios conceptos, e incluso les apasiona el chisme o disociar de otros. El mandato de Pablo es claro: a esas personas y esos temas, evítalos, evítalos. De hecho, por lo general, esta gente, a las que les gusta la controversia, lo que en verdad les interesa es ganar una discusión más, que les den la razón, aunque en el fondo realmente no la tengan, pero son felices ganando discusiones. Y su fin solo consiste en alimentar su propio ego, creyéndose que nadie le puede ganar una discusión, nadie puede debatir sus argumentos. Es más, con este objetivo son capaces de torcer la verdad o poner en duda la verdad, aún la verdad de Dios. A esas personas entonces también les encanta adquirir información, pero desde su corazón se rehúsan a poner en práctica el conocimiento que trae esa información. Me gusta saber mucho, pero solamente para debatir, para llevarle la contraria a las demás personas. Y es por estas razones entonces que Pablo quiere que comprendamos que las conversaciones sin sentido y las personas que las promueven no producen nada bueno. Y quisiera dejarte esta inquietud en tu corazón hoy. Cuando tú estás, por ejemplo, en conversaciones familiares, en reuniones o conversaciones sociales, ¿cuáles son tus temas de conversación? Yo he notado algo, que a muchos nos pasa, que nos enganchamos en tantos temas, incluso con los inconversos, que de lo que menos hablamos es de Jesucristo. Lo que menos hacemos es dar testimonio del Señor, sino que nos dejamos llevar por la corriente, por los temas, por la palabrería de los demás. Y sencillamente, hermanos, eso no es lo que edifica al Hijo de Dios ni edifica a la iglesia. Eso no está bien de ninguna manera. Así es que, amados,
Lo que la palabra nos dice de manera contundente es que nos mantengamos al margen de ese tipo de personas que no edifican nuestras vidas, al margen de sus actitudes controversiales o tal vez conflictivas también. Porque si sus conocimientos vanos no los han transformado a ellos mismos, mucho menos van a aportar a la transformación y a la madurez de otros. Más bien nosotros, conociendo la verdad del Evangelio, podemos aportarle mucha bendición y edificación a otras personas, en lugar de nosotros inmiscuirnos con ellos y dejarnos arrastrar por su vana palabrería. Sin embargo, Pablo es aún más radical en cuanto a las medidas que se deben de tomar. Veamos el siguiente encabezado, lo que nos dice el segundo encabezado: discernimiento y carácter con los conflictivos. Como ya lo dijimos inicialmente, si nosotros queremos ser fieles al Señor y edificar una iglesia saludable, que es de lo que se trata esta serie, es imperativo y muy necesario ese discernimiento. Cuando alguien se está levantando como una persona conflictiva, que promueve incluso divisionismo. De hecho, Jesús mismo manda a que a estas personas se les debe de tratar con amor, pero también con firmeza, por allá en Mateo 18. Veamos lo que nos manda Pablo en los versículos aquí 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. En estas iglesias de Creta se han levantado algunas personas que en muchos casos confundidos, pero en otros de manera premeditadamente malintencionada, están promoviendo divisionismos dentro de la iglesia. Estas personas estaban decididas a seguir su propio camino, impulsados por sus errores doctrinales y por la dureza de su corazón. Son ese tipo de hombres que, como dice el pastor John MacArthur, son ley para ellos mismos y no se preocupan por la verdad espiritual, ni la unidad en la iglesia, ni en sus vidas. Cierro la cita. Las instrucciones de Pablo son claras. Adviértele una vez, adviértele 2 veces, pero si no hay arrepentimiento en estas personas tan conflictivas, entonces apártate de ellos, mantente lejos, fuera del camino de esas personas. Como lo dijo el mismo Jesús en Mateo 18:17, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. La intención de fondo de Pablo es cuidar el buen nombre del pastor donde se ejerce este tipo de disciplina. Para Pablo es muy claro que no tomar medidas disciplinarias en el momento oportuno y con la persona que se debe, se va a percibir como debilidad o como falta de carácter en el pastor, o como favoritismo pecaminoso. Aplicamos la ley para unos, pero no para otros. Pero el apóstol va más profundo todavía. A esta gente divisiva hay que disciplinarlos con firmeza, porque son personas, está diciendo aquí, pervertidas, peligrosas. Es más, en el original quiere decir, son personas deformadas internamente, vueltos al revés. Este es el estado de su corazón y de su mente, siempre pensando mal, ven las cosas mal y tienen malas intenciones. Ese es el hábito continuo de sus vidas. Así es que Tito y los demás líderes deben entonces tener discernimiento para reconocer que estas personas han sido persistentes en sus falsos y equivocados puntos de vista y en sus actividades también, a pesar de las amonestaciones que tal vez se les haya hecho. Por ejemplo, en la iglesia el pastor constantemente ya tiene que llamar la atención a los hermanos que de una manera u otra están generando tensión dentro de la iglesia. En las familias,
Cuando hay personas conflictivas, tal vez hay alguien que les llama la atención también, les hace caer en cuenta de lo que no está bien, pero de ninguna manera atienden. Así es que imagínense en un barco navegando en aguas turbulentas. El barco se tambalea de un lado para otro, en alto peligro de hundirse. Así es que el capitán entonces tiene que decidir el momento preciso en que él debe de corregir el rumbo de la embarcación y cuándo mantener su curso para evitar que el barco naufrague. Y de la misma manera, hermanos, en nuestras interacciones con personas conflictivas, es crucial tener el carácter para intervenir radicalmente cuando esas personas amenazan la unidad y la estabilidad de nuestra comunidad o de nuestros hogares. Cuando hay alguien que está haciendo tambalear las familias o una iglesia, percátese de eso y préstele atención, hermano, porque le está haciendo hundir el barco. Obviamente que la firmeza que está mandando Pablo acá no es lo mismo que la dureza de corazón. No nos está diciendo, traten a las demás personas que están equivocadas o en pecado, trátenlos con dureza, de ninguna manera, trátenlos con firmeza, dice. La firmeza es un acto de amor, guiado por el Señor, así como lo dice Pablo también en su carta a los Romanos, en el capítulo 16, versículo 17 dice, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos. Vigilen a esa gente. Y la advertencia es clara, para que nosotros evitemos a quienes causan divisiones, recordándonos entonces que la firmeza debe de estar alineada con nuestra fe y con el bien común, sea de la iglesia o sea de la familia. Para nadie es un secreto que en todas las iglesias, en todos los hogares y familias, hay personas conflictivas. Hay personas que intentan dividir incluso las familias. Algunas dividen porque les encanta ver a los demás peleándose entre ellos. Dividen porque envidian el amor y la buena convivencia en la que viven otros. Dividen porque su corazón no está sano. En algunos casos no ha sido ni tan siquiera regenerado en verdad. De hecho, Pablo los describe como perversos, que viven permanentemente en su pecado. Su conciencia está cauterizada, no tienen problema ni para contradecir a las personas, ni para contradecir incluso la palabra de Dios. Su conciencia está cauterizada. El punto, mis amados, es que si nosotros somos conscientes del peligro de una persona conflictiva y desestabilizadora, ¿qué medidas estamos tomando con esas personas? ¿Qué medidas estamos tomando? Dice Víctor Masters, el sentimentalismo es un enemigo de la disciplina. El sentimentalismo es el amor al hombre, pero divorciado del amor a la verdad de Dios. Encubre una gran cantidad de hipocresía y decadencia moral. Cierro la cita. Eso es el sentimentalismo. Si el pastor ve el pecado en la iglesia, ¿y qué pecado de mi hermano? ¿Qué pesar de mi hermana? Llamarle la atención. Bonito el sentimentalismo, pero está pecando tal vez más que aquel que está incurriendo en pecado. Si un padre de familia en su hogar ve que hay alguien que nos está llevando al fondo, nos está llevando abajo y no toma medidas, muy tierno, muy hermoso, muy noble, pero no es amor verdadero, al menos no es amor según la verdad de la palabra de Dios. Amados, no solo el pastor debe de tomar medidas en la iglesia, todos somos llamados a tomar medidas con las personas a las que les gusta destruir y dañar, porque en muchos lugares hay ese tipo de personas. Aún en la familia, en los demás círculos sociales, es necesario ser prudentes con la gente conflictiva y malintencionada.
Por tanto, mis amados, no dejemos de amarlos, pero tampoco dejemos de ser cuidadosos y precavidos con ellos también. Amén. Pero el carácter del cristiano no solo consta de disciplina. Pablo nos muestra otros aspectos. Vamos al tercer encabezado. Dice, sea un líder integral y ejemplar. Es evidente que al enfocarse en el servicio mutuo y la cooperación, se reflejan los valores de Cristo. Y obviamente, esto fortalece la comunidad y forja un carácter cristiano colectivo en propósito y en acción también. La disciplina, como lo vimos en el punto anterior, junto con la hospitalidad para con los hermanos, son un complemento vital que el cristiano debe de practicar para crecer espiritualmente sanos. Veamos lo que nos dicen los versículos 12 y 13. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a verme en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte. Lo que encontramos acá, mis amados, en este último párrafo de esta importante carta a Tito, son sus últimos mandamientos. La tarea de Tito, en este caso, consistía entonces en poner en orden las congregaciones y todo lo que esto implica. La misión entonces no es nada fácil. Por tanto, ¿qué está haciendo Pablo acá? Enviándole a Tito refuerzos para que le ayuden en esa ardua labor pastoral y misionera. Como siervo de Jesucristo, Pablo entonces toma las medidas pertinentes como para no dejar las iglesias sin líderes confiables y temerosos de Dios. Pero hermanos, sin duda es de destacar el liderazgo de Pablo. No deja escapar ni el más mínimo detalle. Ustedes habrán observado que aparte de todas las instrucciones que le da a Tito para poner en orden las iglesias en Creta, se preocupa de manera muy, muy personal por él. A lo largo de esta carta vemos que Pablo ha intentado corregir y enderezar los desvíos doctrinales. Ha enseñado la verdad con firmeza y con devoción. Ha intentado guiar a los hermanos en la santidad y en la pureza. Ahora está amonestando a los rebeldes y a los conflictivos. Y por último, aquí que vemos otra faceta del liderazgo amoroso de Pablo. Mandando aquí a Tito a que se encargue del cuidado, la atención, la provisión y los suministros que necesitan los hermanos que también sirven al Evangelio. Todos los detalles los calculaba Pablo. De hecho, en la mayoría de sus cartas, el apóstol siempre refleja esa preocupación y ese cuidado por el bienestar de los demás consiervos. No en vano los hermanos que valoraron el servicio al Señor y a la grey a través de Pablo, lo amaron entrañablemente a él. Como lo registra por allá el libro de los Hechos. Hechos capítulo 20, versículo 36-38, nos presenta una escena conmovedora. Dice, cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Y comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. El amor que la gente tenía por su siervo Pablo. Pero ¿por qué ese amor? Porque es un amor recíproco. Ellos también han recibido ese amor y ese cuidado pastoral de este servidor del Señor. Dice por ahí un antiguo proverbio, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Hermanos, la tarea de edificar, sea iglesia, sea familia o cualquier otro proyecto, necesita del apoyo de los demás. En la congregación, por ejemplo,
El pastor necesita de un grupo de consiervos y de la iglesia en general. En el hogar, un esposo necesita del apoyo, el amor, el cariño de la esposa, pero también de la ayuda y la consideración de los hijos. En el trabajo o en cualquier otro proyecto, si queremos surgir, si queremos salir adelante, necesitamos de un equipo sólido también. ¿Cuánto más entonces necesitamos apoyo en nuestro peregrinaje con Cristo y nuestro crecimiento espiritual? Pablo y los demás discípulos son un clarísimo ejemplo de la importancia del compañerismo y el apoyo mutuos. Necesitamos, hermanos, siempre contar, obviamente con las demás personas. Obviamente que con seguridad usted es una persona que ha aprendido a trabajar solo, sola, hace las cosas muy bien, pero el compañerismo es supremamente importante, hermanos. Pero ¿cómo podemos nosotros aprender del liderazgo de Pablo para la iglesia y para la vida en general? ¿Cómo podemos nosotros aprender? Imaginémonos un árbol muy grande y frondoso que se destaca ahí en medio del bosque. Sus raíces son profundas, lo que le permite soportar fuertes tormentas, pero también la sombra que brinda le da refugio a muchas otras criaturas. Y un líder integral es como ese árbol, fuerte en su carácter, nutrido por valores sólidos, sirviendo de apoyo para los demás. Si el líder no tiene valores, si el líder no tiene principios, sea en casa o donde sea, no hay nada, hermanos. Caos total. Así como el árbol crece y se adapta con el tiempo, un verdadero líder, sea en la iglesia, sea en casa, en la familia, en el trabajo, se convierte también en un ejemplo para los que le rodean, arraigando principios de amor y de servicio en los demás. Pregunto, ¿ese es el tipo de líder que es usted? ¿O ese es el tipo de líder que tiene en casa? Esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo a lo largo de esta carta. Enumeremos rápidamente de manera aplicativa para nosotros. En primer lugar, un líder necesita estar pendiente de los detalles por pequeños que sean. Aquí lo estamos viendo en estos versículos. Prepara la comida, prepara los enseres, prepara la provisión para los que van en camino. Pequeños detalles. Ahí estaba pendiente. Un buen líder reconoce dónde hubo algún desvío y endereza el camino. Un buen líder vela por la verdad de la palabra de Dios en cada situación. No sé si nosotros tengamos ese buen hábito de ir a la palabra de Dios dependiendo de las circunstancias que estamos enfrentando. Un buen líder en todo lo que emprende, sea en la congregación o en otras áreas de la vida, lo hace con temor de Dios, buscando agradar a Dios. Sería bueno hacernos esa pregunta. Nuestro trabajo, seculares, si en lo que estamos desempeñando, si estamos pensando en que con esto estamos honrando a Dios. Un líder tiene carácter para confrontar en amor a los rebeldes y conflictivos. No se deja llevar por el sentimentalismo. Un buen líder vela por el cuidado y el bienestar de todos en los diferentes aspectos de la vida. No sé tú qué tanto te preocupas por el bienestar de las otras personas que están a tu alrededor. Si eres jefe, no sé qué tanto te preocupas por tus empleados. Si eres empleado, no sé qué tanto te preocupas por tu equipo laboral. Si eres padre de familia, no sé qué tanto te preocupas por el bienestar de tus hijos o de tu pareja, esposa o esposo. Aprendamos a ejercer un verdadero liderazgo según la palabra de Dios. Y en Pablo tenemos un excelente ejemplo, hermanos. Así es que si Dios te ha puesto como líder, ama lo que haces. Ama a las personas que el Señor ha puesto a tu lado. Pero sobre todo, ama al Señor que te llamó a hacer lo que estás haciendo. Él
es el único que se encargará de nuestra recompensa. Amén. Y por último, Pablo cierra como debía cerrar esta carta: compromiso con las buenas obras, nos dice el cuarto encabezado. Como lo hemos notado a lo largo de esta misiva, las buenas obras es el tema más recurrente. Y eso nos lleva entonces a afirmar que aunque no somos salvos por obras, sí somos salvos por una fe que actúa y hace buenas obras. Esa diferencia la tenemos que tener muy, muy clara. Veamos cómo cierra esta carta el apóstol, los versículos 14 y 15. Y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Cuando Pablo dice los nuestros, se está refiriendo a todo cristiano, a cada hermano en Cristo, a cada persona que ha nacido de nuevo, es decir, a nosotros. Y el mandato para todos es puntual: que aprendan. ¿Aprendan a qué, Pablo? A mantenerse en un estilo de vida consistente de buenas obras. Es decir, las buenas obras deben de ser nuestro hábito de vida. Son la norma, no la excepción. Porque dejar de hacer el bien sería funcionar por debajo del nivel que Dios ha establecido para su iglesia. Ahora bien, las buenas obras no solo tienen que ver con dejar o con evitar el pecado, como los judíos lo consideraron en su momento, sino también con hacer el bien a los demás, como lo dijo en el versículo 8 de este mismo capítulo. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. En este caso, la expresión buenas obras, a esa expresión se le añade un complemento de propósito que tiene que ver con ayudar a suplir las necesidades esenciales y apremiantes de los demás. Es cuando, hermanos, cuando el cristiano está dispuesto a ayudar, a servir, a apoyar, a levantar, que realmente le encuentra propósito a su vida. Este es el fruto que el cristiano debe dar. No hay nada peor, no hay nada que le robe sentido a la vida que sentirnos inútiles e inservibles. Cuando una persona no sirve a los demás, Pablo nos está ayudando a entender, es una persona improductiva. Dicho de otra manera, los cristianos somos productivos en la medida que servimos a los demás, sea espiritual, emocional o materialmente, en este caso puntual. Consideremos, por ejemplo, una semilla plantada en la tierra. Solo cuando la semilla se despoja de sí misma y da vida a una planta es que se cumple el propósito de esa semilla. Hay personas que les gusta coleccionar semillitas y las mantienen en la sala en un frasquito, semillas de varios colores, y se ven bonitas ahí, pero no están cumpliendo con el propósito para el cual fueron creadas. La semilla cumple con su propósito, cuando cae a la tierra muere y da fruto. Así es nuestra vida, hermanos. Cuando decidimos ser una bendición para los demás, encontramos nuestro verdadero sentido de vida también. Por allá en Mateo 5:16 dice Jesús: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Al hacer el bien, descubrimos que estamos vivos, no solo para nosotros, sino para el mundo. Pablo sabe que no es fácil desarrollar un estilo de vida guiado por el Espíritu Santo, en la bondad, en el servicio, en el amor genuinos, de una manera constante. Pablo sabe que eso no es fácil.
Por eso nos manda con voz imperativa: aprendan a hacer el bien. Para usted leer, ¿qué tuvo que hacer? Aprender a leer. Para usted hacer cuentas, ¿qué tuvo que hacer? Aprender a sumar, a restar, multiplicar, dividir, o al menos en este tiempo a manejar una calculadora o un celular. Pero hay que aprender. Y lo mismo para hacer el bien. Es que no me nace hacer el bien, es que yo toda la vida he sido así. No. Pablo está claramente diciéndonos: aprenda a hacer el bien. Es decir, propóngase a hacer el bien. La pregunta es: ¿cómo podemos nosotros entonces aprender o desarrollar un estilo de vida basado en hacer el bien a los demás? ¿Cómo podemos? En primer lugar, hermanos, hacer el bien a los demás de manera genuina, desinteresada y en el amor de Jesucristo es algo que no nace de nosotros mismos, sino del Señor. Por tanto, es de vital importancia mantener una relación íntima, sincera con Dios. Cultivar la pureza y la santidad para que nuestros pensamientos e intenciones del corazón sean puros. Eso es lo que nosotros cultivamos cuando cultivamos una buena relación con Dios. En segundo lugar, hacer el bien a los demás demanda disposición y sacrificio. La pregunta sería: ¿si hay en nosotros esta disposición y el amor que se requiere para hacer el bien a los demás? Tristemente, la característica número 1 hoy del mundo: primero yo, segundo yo, tercero yo, y lo que sobre, para mí también. Egoísmo. Y en tercer lugar, hacer el bien a los demás nos pide que tengamos los ojos y el corazón abiertos para mirar las necesidades de los demás en lugar de agachar la mirada. En lugar de agachar la mirada. Ahora bien, hermanos, no siempre se trata de dinero. No siempre. No todas las necesidades de la gente son de dinero. Como pastor lo he comprobado. Para muchas personas, su necesidad más grande es ser escuchado, ser acompañado, ser apoyado, ser consolado, ser animado. Y para esto lo que necesitas invertir es ¿qué? Tu tiempo, tu amor, tu gracia. Y debemos, como pueblo de Dios, estar dispuestos a hacer ese tipo de bien también. Mucha gente le pierde el sentido a la vida porque nunca se han sentido útiles, no se han sentido servibles para los demás. Cuando aprendemos nosotros a servir y a dar, nuestra vida recobra sentido, hermanos. Y algo importante, no olvidemos que el Señor ha prometido que nuestra vida será plena y abundante en la medida que servimos y nos damos a Él y a los demás también. Ahí recuperamos el sentido de nuestras vidas, hermanos. Y por último, Pablo, sabiendo que el trabajo de Tito y de todos los hermanos de Creta y del mundo entero no es nada fácil, ora por ellos, deseando que la gracia poderosa e inagotable del Señor abunde sobre toda la iglesia de Jesucristo, de la isla de Creta y del mundo entero. Y es que, hermanos, solo la gracia de Dios nos da el equilibrio, el autocontrol, la sabiduría, la perseverancia. Solo la gracia de Dios. Su asombrosa gracia es lo que necesitamos nosotros cuando el fuego está calentando muy fuerte o cuando el agua es muy profunda. Es la gracia del Señor. La gracia de Dios es todo lo que necesitamos para permanecer firmes en la verdad y firmes en nuestro carácter para tomar decisiones y para perseverar con Cristo, hermanos. Es ahí a donde Pablo está apuntando. La iglesia, para ser saludable, necesita cristianos saludables. Y la manera de nosotros, a modo personal, individual, crecer saludablemente en el aspecto espiritual es precisamente tener un carácter de convicciones, carácter sólido,
basado en la palabra, en la verdad de la palabra de Dios. Y vamos cerrando, mis apreciados hermanos. A lo largo de la Escritura, Cristo siempre ha sido y seguirá siendo el mejor ejemplo del amor y de la unidad. Durante su ministerio terrenal nos mostró la importancia de vivir en comunidad y de servir a los demás, aún al enfrentar desacuerdos. Abrimos los evangelios y ¿cómo ve usted a Jesús? Siempre sirviendo al prójimo. Aún a las personas con las que debatía, siempre con esa buena disposición de atender. Un Nicodemo, jefe de la élite de los fariseos, pero ahí estaba Jesús en la noche atendiéndolo. Y ejemplos como esos abundan en los evangelios. Así que, amados, la vida de Cristo es nuestra guía para cultivar un carácter que refleje su amor, que refleje el compromiso hacia la iglesia, y nos invita a imitar ese ejemplo en nuestras interacciones mutuamente edificantes. Sin duda, mis amados, el carácter verdaderamente cristiano se forja en la comunidad y en esos lugares donde nosotros interactuamos con otras personas, donde el amor y la verdad deben prevalecer incluso en la confrontación, incluso en los desacuerdos. No, es que yo a fulano de tal le ayudaba, pero ya no le ayudo desde que tuvimos una diferencia. No se trata de eso, hermanos. Así es como se edifica entonces una iglesia saludable. Cuando todos, cada miembro, nos sometemos a la palabra de Dios y nos disponemos a obedecerla y dejarnos moldear por ella. Y algo muy, muy importante, mis amados, cuando nuestra iglesia es saludable, nuestros hogares y nuestra propia vida es saludable. Yo no sé ustedes, pero a mí me genera mucha tristeza, cuando hablo con un inconverso, hablo con otro inconverso, hablo con otro inconverso, y lo primero que dicen es, pastores ladrones, pastores embusteros, cristianos hipócritas, cristianos falsos. Mi hermano era cristiano y era el peor de todos. Mi tía era cristiana y usted no se le imagina cómo era. Mi fulano de tal más cercano a mí era cristiano y fue el que más daño le hizo a la familia, el que más abusó de la familia. Eso es triste, hermanos. Eso es triste. Qué bueno que nosotros nos propusiéramos. Y esa es la propuesta de Pablo, cerrando ya su carta. Esa es la propuesta de Pablo. Cambiemos, aportemos un granito de arena para cambiar la imagen de la iglesia universal, empezando por nuestra iglesia local, hermanos. Si anhelamos, a mí ni me avergüenza ni me choca de que digan que pastores ladrones. Y es que es la verdad, la verdad. Hago la aclaración, eso sí, no nos meta todos en el mismo costal, no nos meta todos en el mismo costal, ¿no es cierto? Pero eso es lamentable, mis amados, que la gente no quiera escuchar del evangelio por el tan mal testimonio que todos nosotros o que muchos cristianos hemos dado por fuera. Amén. Y mis apreciados hermanos, si hay alguien acá que aún no conoce del Señor y anhela que su vida sea transformada, que su vida tenga un cambio real, lo quiero invitar en este momento a que rinda su vida ante el Salvador y que permanezcas firme como lo hemos aprendido hoy, firme en la verdad de la palabra y firmes en tu carácter como cristiano. Eso es una verdadera transformación. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Espero que esta serie, corta pero sustanciosa, haya sido de mucho provecho espiritual para todos ustedes, como lo ha sido para mí también. Démosle gracias a Dios, hermanos. Poderoso Señor, es en el nombre de Cristo Jesús que te agradecemos, Rey soberano. Gracias, Dios admirable, por bendecirnos, soberano Rey. A lo largo de estos domingos, Señor, que hemos estado compartiendo esta corta pero muy, muy sustanciosa y nutritiva carta que le escribiste a tu Hijo en la fe, Tito, por medio de Pablo, Señor.
Gracias, Padre bueno, porque nos dejaste excelentes modelos y ejemplos, empezando por ti, amado Jesús, en tu ministerio. Pero también por medio de Pablo y de todos los demás discípulos nos dejaste un excelente modelo de lo que realmente debe de ser una iglesia, Señor. Esta iglesia que describes en las cartas, que describes en el Nuevo Testamento, es la iglesia que tú compraste a precio de sangre, amado Jesús. Ayúdanos, poderoso Rey soberano, para salir de estos paradigmas modernos, Dios, de que la iglesia debe de ser un club, debe de ser un lugar de espectáculos que impacte la vida emocional de las personas, Señor. Ayúdanos, Padre, para regresar a los principios, Dios mío, para lograr comprender nuevamente de que una iglesia saludable, soberano Señor, no es precisamente la más espectacular, la más sensacionalista, sino una iglesia que se alinea a la verdad de tu bendita palabra, Señor. Padre, todos los que estamos acá necesitamos, soberano Señor, ser creyentes ejemplares, ser cristianos saludables, soberano Rey. Y eso empieza por nuestra iglesia, Dios mío santo. Por eso encomendamos esta congregación, como siempre lo hemos hecho, Dios mío, en tus manos. Y toda la iglesia universal, poderoso Padre, para que tú la santifiques, amadísimo Dios, para que santifiques la vida de cada uno de los que estamos acá presentes, Padre bueno. Ayuda al anciano, a la anciana, ayuda al joven, ayuda a la señorita, ayuda a los pastores, ayuda a los diáconos, ayuda a la iglesia en general a comprender cuáles son nuestros deberes. Tú nos has dado un manual de instrucciones, soberano Rey, que es tu bendita palabra, y aquí en esta carta a Tito la has sintetizado, Dios mío. Ayúdanos a vivir de manera semejante a como lo has descrito en tu palabra, Señor de la gloria, para que tu nombre sea siempre exaltado, bendecido y glorificado, Señor.